¿Qué le parece, señor Rivera? Ha tomado la iniciativa, nadie se lo esperaba. ¿Qué le parece la propuesta? Bueno, en primer lugar, un cambio de estrategia y de palabra, ¿no? Es decir, Pablo Iglesias dijo que nunca iba a ser vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez y hoy nos ha anunciado que quiere ser vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez. Me parece respetable cambiar de opinión después de las elecciones, pero eso ya es una novedad. Lo segundo, la novedad es que en vez de hablar de reformas políticas, democráticas, sociales, de la hoja de ruta, de contenido, en vez de negociar los cambios y el cambio que necesita España en muchos aspectos, lo primero que hace Pablo Iglesias es pedirse la vicepresidencia o la cartera de Economía o repartirse los sillones. A mí me parece que va en otro orden. Yo, desde luego, prefiero hablar de propuestas, de reformas, de qué nos une a diferentes partidos y luego, lo último, debatir cómo se gobierna, quién gobierna, cómo son los escaños o, en este caso, los ministerios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha cambiado el orden, se han repartido primero los sillones y luego, por último, lo ha hecho supuestamente, que es lo que tenemos que saber, sin contar con el que se supone que tiene que ser presidente. Como bien decía en la mesa alguien, quien pone a ministerios y los quita, quien construye carteras o no, es el presidente de gobierno. Por tanto, Pablo Iglesias pone encima de la mesa una serie de sillones y peticiones al margen de propuestas y finalmente no suman porque son 161 escaños y necesitan más escaños para ser un gobierno. Por tanto, el PNV tendría que apoyar ese gobierno que haya pedido un derecho a decidir, un referéndum de independencia para el País Vasco. Es decir, en toda esta amalgama de partidos faltan otros componentes que no ha dicho Pablo Iglesias, supongo que lo ha escondido expresamente. Así que nos tendrá que explicar Pedro Sánchez si está dispuesto a gobernar de esta manera y finalmente con un ministerio de plurinacionalidad. Es decir, España ya no va a ser una nación de ciudadanos libres e iguales, sino una nación de naciones, como dicen algunos de los que reivindican la independencia, ¿no? Por tanto, yo desde luego no comparto ese modelo, ni mucho menos empezar por las sillas en vez de por el debate, pero es legítimo en todo caso que cada partido proponga a la ciudadanía lo que pretende, ¿no? Pero, señor Rivera, le preciso una cosa. Porque nosotros ayer también contamos cómo el Partido Nacionalista Vasco, algún dirigente del Partido Nacionalista Vasco había dicho: línea roja, derecho a decidir, autodeterminación, nuestro apoyo no sería gratis a un posible pacto de las izquierdas. Aitor Esteban acaba de estar con nosotros, su colega en el Parlamento, y nos ha dicho: no hay línea roja. Bueno, pues si el PNV ha cambiado de opinión de lo que escuchamos todos ayer, pues que nos lo expliquen también. Yo lo que digo es que aquí hace falta más partidos, hace falta Convergencia, Unió y Esquerra, hace falta el PNV, que como mínimo se abstengan a cambio, supongo, como ya es un clásico en estos partidos, de pedir cosas a cambio. Hoy mismo el señor Tardá decía que ellos quieren un referéndum en 6 meses. Por tanto, está claro que los partidos independentistas van a tener que apoyar ese acuerdo y luego también Pedro Sánchez y el PSOE nos tienen que explicar si realmente defensa, economía, la vicepresidencia, carteras tan importantes para un país, las va a poner en manos de Podemos. Por ejemplo, en el caso económico es evidente, ¿no? Podemos, que ha defendido las posiciones de Syriza, ¿no? Y que, digamos, ha definido una línea claramente beligerante, ¿no? con el pacto en Europa, pues también nos tiene que explicar Pedro Sánchez si su cartera económica va a ser, digamos, de la línea Syriza o de la línea socialdemócrata, ¿no? Yo creo que eso también muchas incógnitas va a pedir y a posicionarse legítimamente como quiera en estas negociaciones, pero si me pide opinión, me parece que el gobierno va a tener muy difícil tirar adelante propuestas, leyes y resoluciones de partidos que tienen cosas discrepantes y, sobre todo, hay un cambio de estrategia sin duda que hay que reconocerle a Podemos. Ya no pide reformas y cambios, sino que pide sillas, vicepresidencias y ministerios concretos antes de negociar. Esto no sé si es una novedad, pero en todo caso creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Yo creo que hay que preguntarle, evidentemente, a Pablo Iglesias y a los dirigentes de Podemos. Antes decían: no vamos a entrar en un gobierno que presidamos, y eso ha cambiado. Pero claro, sí han planteado programa. Ellos han dicho: queremos estas carteras ministeriales, estos cargos o estos sillones para llevar a cabo un programa que en muchos aspectos es muy similar últimamente al del Partido Socialista, ¿eh? Bueno, pero puedo dejar claro una cosa. Nosotros también queremos dialogar para tirar adelante algunas reformas y ni siquiera hemos pedido sillones ni ministerios. Es decir, para que un gobierno haga reformas económicas o sociales no tiene que ser tuyo el ministro, puede ser de otro partido. Es más, por respeto institucional incluso, sería bueno que y no un partido que no ha ganado las elecciones o no se presenta a la presidencia. En todo caso, insisto, legítimo es que Podemos pida sillas y carteras ministeriales, pero también es verdad que es un cambio en la dinámica y a partir de ahí las reformas con la formación del gobierno
varios partidos políticos y partidos independentistas, es evidente que lo que coincidamos, si es que se acaba formando un gobierno, en lo que estemos de acuerdo lo negociaremos y lo debatiremos, y lo que discrepemos lo votaremos en contra. Viene una legislatura por delante, sea quien sea el gobierno, en la que el que gobierne tiene que hablar con la oposición y la oposición tiene que asumir que muchas de esas reformas hay que llevarlas a cabo con el gobierno. Eso también es otra novedad, que por mucho que pongan todos los partidos líneas rojas, la realidad es que vamos a tener que hablar de muchas cosas entre muchos partidos, y eso es una cosa que ya se vio en las urnas, pero que se empieza a manifestar claramente, ¿no? No sé si esta iniciativa que ha sorprendido esta mañana a los políticos de nuestro país y a los medios de comunicación de Pablo Iglesias, ¿cambia de alguna manera su posición? Es decir, usted siempre ha dicho en Ciudadanos, es verdad que ustedes son la única formación política, yo siempre digo que puede tender un puente hacia el PSOE o hacia el Partido Popular, pero usted siempre ha dicho sin Rajoy y sin Sánchez. ¿Lo mantiene? Bueno, yo lo he dicho, nosotros no vamos a apoyar a la investidura, se lo dije ayer al jefe de Estado, al rey, que no íbamos a apoyar la investidura de Rajoy y que tampoco le íbamos a hacer la de Sánchez. Dentro de eso, lo que sí que he planteado, es evidente, es que si uno de esos dos partidos, que tienen posiciones enrocadas, en las que dicen que de ninguna manera van a abstenerse para que gobierne otro, ni van a negociar una serie de reformas para que gobierne otro partido que no sean ellos, si no cambian su posición, pues nosotros votaremos en contra. Ahora, si uno de esos partidos, derrite la Guerra Fría que tenemos en estos momentos entre esos partidos y decide bajar a negociar, a dialogar, nosotros ya lo dijimos hasta en campaña, que para bien o para mal y para crítica o elogio fue así. Nosotros hemos dicho siempre la verdad, lo que dijimos en campaña, lo que estamos haciendo ahora es coherente y seguimos ahí. Si el Partido Socialista cree que ir con Podemos, con las plataformas de Podemos independentistas, con PNV, Esquerra, Convergencia, no es viable, Ciudadanos está dispuesto a hablar con el PSOE y con el PP para ver quién se abstiene y permite que se inicien una serie de reformas, que nosotros queremos hablar de ellas, de las reformas, no de los sillones. A mí no me importan los ministerios ni cómo se llama el ministro de Educación. Yo lo que quiero es un pacto nacional por la educación. Por lo tanto, no es un problema de personas, ni de sillones, ni de cuotas, ni de reparto de cuotas por escaños, como dice Pablo Iglesias. Yo lo veo de otra manera, ¿no? Prefiero hablar de reformas que no de sillones. Pero insisto, el PSOE de momento es el que tiene que elegir, y es verdad que tiene una encrucijada en el momento que tiene que decidir si forma gobierno con todos esos partidos o si decide, en este caso, mirar hacia Ciudadanos y llegar a un acuerdo, en este caso, para que el Partido Popular o el PSOE permitan un gobierno que lleve a cabo esas reformas. Esa es la dicotomía en la que estamos ahora, es evidente, y nosotros formamos parte de esa idea de reformas, pero también es verdad de cambios profundos. No vamos a llegar a acuerdos con el PSOE para que todo siga igual, ni acuerdos con el PP o con el PSOE para que nada cambie. Así que lo que sí que marca todo esto, y acabo, es que tiene que haber una hoja de reformas. Ya veremos quién la pone encima de la mesa, ya veremos qué gobiernos se forman, pero hay una cosa buena, que el inmovilismo del PSOE y el PP en los últimos 30 años se ha acabado, y que ahora los partidos que hemos entrado en la Cámara tenemos la obligación política y moral de llevar a cabo reformas y pedirlas e introducirlas en las hojas de ruta de un gobierno. Unos lo haremos con reformas en vez de sillones, otros a través de sillones y espero que después con reformas. Pero en todo caso, sea cual sea la estrategia, nos toca mover ficha, nos toca exigir cambio, y nosotros desde luego queremos que ese cambio llegue dentro del marco de la Constitución, de Europa, de la sociedad de bienestar y de la economía de mercado.